muchas ganas. Somos todos cazadores. Otra vez aquí junto al fuego. Un saludo a todo cazador. Que no inculquen que cazar es malo. Continuar con la caza como un instrumento de conservación. Lo más importante, tanto en la caza como en la vida, es ser honesto. Daros la enhorabuena. Darte las gracias de nuevo. Todo sea por defender a la caza. Buenos días a todos, estamos de nuevo aquí en un podcast junto al fuego, con muchas ganas de, bueno, pues de salir al campo, porque no estoy saliendo todo lo que me gustaría y la verdad que cuando nos tienen aquí retenidos uno se tira de los pelos. Con mucha ilusión de empezar este podcast, porque el invitado de hoy pues no habíamos tenido la oportunidad de poder entrevistarle y bueno, pues creo que además va a ser de los podcasts que más información nos va a aportar, muchísimo conocimiento y también cuestiones que plantearnos como cazadores, sobre todo pues para buscar el fin último, que es que la caza sea aceptada socialmente y que estemos orgullosos de ser cazadores y que allá donde vayamos pues llevemos el estandarte de la caza lo más alto posible, porque orgullosos de lo que hacemos pues ayudamos más de lo que la sociedad puede llegar a pensar. Estoy enfrente de una persona súper reconocida y que ha hecho muchísimo por la caza y tengo el placer de presentaros a José Luis López Sumer. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Ignacio, fenomenal, la verdad. Encantado de estar ahí contigo. Y me dices que vais a aprender mucho. Yo creo que en las entrevistas siempre se depende más del entrevistador que del entrevistado. O sea, a ver qué tal me enganchas. Entonces espero estar a la altura de lo que has dicho, que yo creo que no es para tanto, pero bueno. No, hombre. Presidente de Artemisan, de la fundación, que creo que quien no la conozca, pues que lo busque, porque hace muchísimo labor por la caza y por, bueno, al final también el mundo rural, porque al final está directamente conectada. Entonces, bueno, pues José Luis, bienvenido, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ignacio, otra vez. Y nada, pues normalmente, como es la primera vez que vienes aquí al podcast, una pequeña presentación para aquellos que no te conozcan. Bueno, soy José Luis López Sumer Treviño, de familia por parte de madre manchega, muy de campo, muy cazadores. Siempre he sido cazador, entonces, ¿sabes? Cuando me preguntan ¿y por qué cazas? Hombre, no lo sé, pues que en la familia somos cazadores. Mi madre era cazadora, mis abuelos eran cazadores, todos mis primos son cazadores, entonces pues lo llevamos como casi todas las personas, por otra parte, en los genes, en nuestro ADN, y siempre he sido cazador. Lo que pasa es que he sido un cazador inquieto, siempre me ha gustado no solo centrarme en un tipo de caza, sino hacer todo el tipo de caza posible. Desde pequeño me divertía cualquier cosa, desde hacer una espera a salir como salíamos de pequeños. Claro, los tiempos han cambiado mucho, con la linterna, matar gorriones en los árboles, por lo que se podía entonces, ¿no? Es decir, cuando pues he ido haciéndome mayor, salir al extranjero, cazar en montaña, cazar pues por otros países del mundo. Es decir, me defino como un cazador pues que tiene ganas de cazar. Polifacético. Polifacético, con mucha afición. Es decir, no me da pereza pues mañana, por ejemplo, coger un coche e irme a una montería en Burgos después de esta tarde o esta noche haber tenido una cena en Madrid, pues este tipo de cosas. Es decir, la locura, el no parar, la locura y la pasión. Sobre todo el no esconderse. Es decir, yo creo que la clave mía, pues, decir, también por Artemisan, también cuando estaba trabajando, que he sido muy activo en una empresa de automóvil, donde llegué a presidente, pues no esconderme nunca. Me preguntaban como presidente de esa empresa los periodistas, ¿y ustedes cuáles son sus aficiones, ¿no? Que la gente suele decir viajar, leer libros, en fin, ese tipo de cosas que son más comunes. Y yo decía, pues cazar. Entonces la gente de prensa se echaba las manos a la cabeza. Lo que sí te das cuenta es que cuando las cosas las hablas, las cosas las explicas, pues la gente las entiende. Es decir, hay talibanes que no van a aceptar nunca la caza, que a lo mejor es, yo que sé, un 3 o un 4% de la sociedad, pero el 97% de los españoles, si les explicas lo que supone una caza del siglo XXI, que luego quizá hablemos más de esto, pues yo creo que se dan cuenta que es una actividad no solo legal, sino legítima y necesaria por muchas cosas, ¿no? Y nos entienden. El tema es que hemos tenido hasta ahora pocos foros, pocas oportunidades de explicarnos. Y también que mucha gente, que a lo mejor son muy conocidos por otras cosas, pues grandes deportistas, empresarios, gente de la cultura, que son muy cazadores y muy aficionados, pues han preferido esconderse. El mundo ha cambiado mucho, es decir, el mundo ha cambiado mucho. Es decir, a principios del siglo XX, pues el presidente Roosevelt se fue de safari, el famoso safari en Tanzania, en Uganda, que estuvo pues durante meses,
y le seguía un montón de periodistas, y cuando volvió a Nueva York le recibieron como recibían, con esos papelitos que tiran por las ventanas. Fue un éxito. Hoy día un presidente de Estados Unidos se fuera 6 meses de safari a África cazando cientos o miles de ejemplares y volviera, pues hombre, no la recibirían igual. Y ha sido solo en 100 años, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Entonces yo creo que digo, pues cazador polifacético, me gusta todo, la caza menor, hombre, tengo algunas pasiones, especialmente el cochino, el jabalí, que me divierte mucho, pero vamos, me gusta todo, no soy perezoso, me gusta probar tipos de cacerías distintas y desde luego pues no me escondo a la hora de hablar de nuestra afición común, y yo creo que es lo que tendríamos que hacer todos, ¿no? Dar un paso al frente, salir un poco del armero, como decían algunos, y estar más hablando con la sociedad urbana y explicándole un poco nuestras motivaciones, nuestra afición, y yo creo que la gente lo entiende en general, a no ser que, como digo antes, sea especialmente virulenta en sus ataques o dogmática en sus principios o sus ideas, ¿no? Totalmente. Y me encanta además que es que has tocado tantas cosas, me han venido tantas preguntas a la cabeza que al final, como siempre pasa, los guiones están para cambiarse. Entonces, me encanta la parte de no esconderse, y tú que has estado dentro de bueno, pues una presidencia de un grupo tan importante del automóvil, el decirlo tan abierto. ¿Qué te suponía? Porque al final mucha gente se puede ver en esta situación y, oye, mira, no me quiero complicar. Pero es que muchísima gente que yo conozco, que son altos directivos o que están al frente de una gran compañía, joder, es que te das cuenta que de los cazadores al final hay muchísima gente que si de verdad todos dijésemos alto y claro soy cazador, la gente lo entendería y nos respetaría muchísimo más. Bueno, lo que pasa es que el mundo que vivimos de las redes sociales, que hay mucha facilidad de insultar y esconderse, yo entiendo que es complicado. Es decir, y sobre todo a la gente más joven o la gente que empieza, es decir, pues hombre, no te resulta cómodo que te insulten o que te denuncien en tu empresa. Yo recuerdo que cuando empezamos a participar en ferias pues como Cinegética o como Venatoria, que se llamara entonces, pues con un stand y poníamos los coches allí, los 4x4, pues recibíamos cartas, incluso iban pues a nuestra sede central, entonces decía, pues su fabricante aquí en España está defendiendo una feria de cazadores, entonces pues la gente de las centrales se preocupa por esas cosas. Oye, ¿qué está pasando? Y decía, hombre, mire, mirar los resultados, ¿no?, en las ventas, claro, ¿no? Es decir, oye, si realmente esta gente, y esto es un impulso social grande, y la gente deja de comprar nuestra marca y vemos que desciende nuestra participación en coches 4x4 o en otros, y realmente vemos que ha sufrido nuestra imagen, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, pues no contéis conmigo, ¿no? Claro. Pero realmente joder, no ocurría. Entonces muchas veces llegaban 5, 6 o 100 o incluso 100 cartas, pero eran todas idénticas. Es como si llega una carta de apoyo a la caza, se lo mando a 100 amigos, oye, firmarlo, y te dabas cuenta que era un tema pues que realmente era un colectivo. Un colectivo, un grupo de amigos pues que estaban utilizando pues esta presión para que nos echáramos atrás o nos asustáramos. Yo creo que, insisto, la gran mayoría de los españoles entienden las cosas bien, si se las explicas, y vamos, españoles y alemanes, italianos, y en Estados Unidos también. Y lo que pasa es que la sociedad es mucho más urbana, es mucho menos rural. Yo creo que estar en el campo se entiende más la relación del cazador o del hombre con la naturaleza, o de la vida y de la muerte, que es parte desde el día que naces, pues vas a morirte. Desde el día que un animal nace, pues se va a morir, y entonces yo creo que la parte de la vida y la muerte en el campo se entiende más que en una ciudad donde estamos más alejados, pues yo que sé, de mataderos o de tener, pues yo que sé, animales domésticos en casa y verlos nacer y verlos morirse, y aprovecharlos. Humanizar, y esto, pues, los animales. Se ha humanizado mucho a los animales. Entonces se les pone nombres, se les pone ropa, se les pone cosas que me parece bien y me parece legítimo estando en una ciudad, pero claro, te aleja un poco de lo que es la realidad de la naturaleza. Es decir, recuerdo aquel famoso dentista americano, famoso en contra suya, que cazó un león y que se le echó todo el mundo encima, y el león se llamaba Cecil. Es decir, si ya le damos nombres, casi hemos bautizado a los animales, pues ¿a dónde vamos a llegar, no? Entonces, insisto, si las cosas las explicas bien y ven el papel de los cazadores pues en defensa de la naturaleza, en la conservación, es decir, cómo están gestionadas las fincas, el campo, los cotos, es decir, cómo reaccionamos los cazadores en cuando hay sequía, con suplementación de comida, qué hacemos cuando hay incendios, lo que invertimos en conservación.
yo creo que nos No explican. entienden mucho No, mejor. yo lo que quería poner en valor era que te has jugado el puesto por la caza y que la gente lo entienda. Que mucha gente puede ponerlo ahí, pero tú ponías los números encima de la mesa y hasta tu puesto diciendo, oye, si esto de verdad afecta, que sepáis que aquí estoy, pero por la ¿Sabes caza lo que por pasa? delante. Que al final muchos de los que me tendrían que haber juzgado, sí, puesto en Eran ese extremo, cazadores. alguno también era cazador, que yo también lo sabía, lo que pasa es que quizá estaba más escondido. Entonces, bueno, yo creo que tampoco hay que No. sacar los pies del tiesto y decir, aquí soy el No, abanderado. no hace falta, Es decir, pero tampoco yo creo que es una sociedad comentarlo donde... sin esconderse. O sea, Sí. no vas a decir no vas a abrir un meeting diciendo, buenos días, soy cazador. Claro. Pero que tampoco esconderse de diga, no, ni siquiera mencionarlo, porque Sí, pero hubo un orgullosos de serlo. estudio hace años en una universidad americana donde había pues algo así como 100 alumnos escuchando una conversación y había 10 personas debatiendo de un tema. 2 tenían que gritar mucho defendiendo su posición y los 8 eran más silenciosos. Al final le preguntaban a los alumnos quién tenía razón y ganaban los que chillaban mucho. Entonces, si tú estás permanentemente llevando un discurso único y los medios te compran esto, y en los libros de texto, pues cuando hablan de la fauna amenazada, del oso polar, pues dicen el enemigo de los cazadores y no sé qué de los cazadores, y hay un asesinato pasional y te dicen pues una escopeta de caza y le ponen siempre este apellido, pues parece que somos un poco trogloditas, ¿no? Ya. Si luego cuando haces estudios, como es el que hemos hecho nosotros en la Fundación Artemisa, en estudios socioeconómicos, pues te das cuenta que el nivel medio de los cazadores pues se parece mucho al nivel medio de los españoles en cuanto a edad, educación, incluso el nivel educativo académico es un poquito más alto que el del español medio. Es decir, que no somos gente que vivimos, yo que sé, en el pasado, en la Edad Media o en las cavernas, que lo que nos gusta es matar, yo que sé, jabalíes a garrotazos, si lo que nos gusta es pues una afición Cuidar del medio. que es bueno, pues parte de nuestra cultura, parte de nuestra mismidad, como decían algunos filósofos, como hombres, y que lo llevamos en nuestro ADN. Explicar eso a una persona que está en la ciudad es muy difícil, sobre todo cuando llegas al momento de la muerte del animal. Es muy difícil, yo lo entiendo. Pero por lo menos que entiendan y que acepten todo el resto, es decir, la parte de conservación que llevamos, es decir, la necesidad de controlar las poblaciones. Yo creo que eso, si se explica bien, lo entiende cualquier persona. No, muchas veces, como digo, no es fácil desde una ciudad, un niño que ha nacido en una ciudad, en un entorno urbano, que va al campo y se queda alucinado porque ha visto una oveja o una vaca, pues claro, todo esto es difícil luego explicarle que ese animal que él tiene humanizado, que lo ve en los dibujos animados hablando, pues el Rey León, que se hace amigo pues de un facochero en vez de comérselo, pues es complicado luego de explicarle pues que para que sobrevivan muchos leones hay que cazar unos cuantos, porque eso ayuda en la conservación. Pero cuando tú le dices a la gente, mira, hay 2 países que prohibieron la caza de forma muy emblemática, uno es Kenia en los años 70 y lo mismo la India, y comparas con países de su entorno que no han prohibido la caza, como puede ser Tanzania en el caso este o Pakistán en el caso de la India, ¿dónde ha aumentado más la fauna? ¿Dónde está mejor preservado el medio ambiente? Pues es evidente que hay muchos más leones y elefantes en Tanzania o en Botsuana de los que hay en Kenia. En Kenia había, pues yo que sé, 300.000 elefantes cuando se prohibió la caza y no creo que pasen de 20.000 ahora mismo. Es decir, ha perdido más del 90% de la población. En Botsuana, que había a lo mejor 30 o 40.000, ahora hay, pues yo que sé, 200 o 300.000. Es decir, se cazan unos pocos para que la población local también acepte convivir con algunas fieras como leones o como elefantes que te pueden hacer mucho daño a la agricultura o comerse tus vacas o tus cabras o cualquier otro sistema de subsistencia. Entonces, yo creo que si eso lo explicas, decir, oye, cazamos algunos para que el medio ambiente se preserve, es decir, si no hubiera esas reservas como el Selú de caza en Tanzania, pues eso estaría lleno de ganado, de cabras, de vacas y se hubieran comido absolutamente todo y no quedaría nada. Entonces yo creo que, bueno, pues es evidente que la gente entiende esos ejemplos, ¿no? Sí, sí, es decir, que si realmente la caza o la prohibición de la caza absoluta, como puede pasar en Kenia, fuera el paradigma de la conservación, pues Kenia estaría lleno de animales más allá de los parques nacionales maravillosos que tiene, y no es el caso. Y no es el caso. Es evidente que cuando una cosa tiene valor, se cuida, cuando una cosa no tiene valor, pues no se cuida, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Pues por continuar conociéndote un poquito, has mencionado que te gusta mucho el jabalí, pero como
cazador, ¿no? Entiendo que habrás pasado por distintos tipos de caza, distintas fases. Yo imagino que... ¿Alguna anécdota que te marcase de pequeño o que dijeses, ostras, aquí... Yo creo que la anécdota que nos ha marcado a todos de pequeños, los que somos de mi generación, es que había mucha caza menor y muy poca caza mayor. Es decir, el mundo en eso ha cambiado muchísimo, no solo España, también otros países europeos. Íbamos a monterías cuando yo tenía 16, 17 años, que a lo mejor ibas, yo que sé, a 15, a 20 monterías al año, y si tirabas en alguna, vamos, era... Capitán general. Era capitán general. Me compré una canana enorme en ventas con Peñaguera que parecía Pancho Villa, y allí iba con las balas. ¿De verdad nos estás escuchando y no sabes quiénes somos? John Wild Hunters es una productora audiovisual dedicada a la preservación de la naturaleza, el mundo rural y la caza. Si te gusta el podcast, mantente al día de toda la actualización del sector de la caza en nuestras redes sociales. Una temporada tras otra no gastaba una caja de balas, vamos, era casi imposible. Yo recuerdo, creo que fue el año 80, que estuve, me parece que fue en 21 monterías y tiré en una. Eso sí, cacé una loba en Extremadura, que entonces todavía estaba abierto y había muchas. Que vale por todo lo demás, pero bueno, realmente había muy poca caza. En aquel momento todavía estaban los coletazos de la peste porcina, que ahora también ha vuelto a Europa, y bueno, había muy poco jabalí, se cazaba muy pocos, venados había poquísimos, entonces ibas más por afición. Entonces yo creo que todos los que hemos vivido esa escasez de pequeños, pues disfrutamos o hemos tenido una afición, porque yo creo que el exceso no es bueno. Es decir, yo creo que si empiezas y todo es muy fácil, es decir, tiene que haber una parte de incertidumbre en la caza, y en la caza del jabalí, sobre todo cuando cazamos en abierto, pues es muy evidente. Entonces, por ejemplo, ahora estoy intentando un reto que no sé si alguien ha conseguido, que es cazar un jabalí en cada provincia peninsular española, es decir, son 47 provincias. En este momento me faltan solo 2, que es Pontevedra y Vizcaya. No, cualquier ejemplar. Cualquier ejemplar, vale. Me da igual que sea en espera, en batida, es decir, entonces te das cuenta que muchas veces pues algunas provincias que no están cerca precisamente de casa he tenido que ir 3 y 4 veces, ¿no? Hasta que he conseguido cazar uno. Y claro, irte hasta Almería pues 2 o 3 veces desde Madrid, pues hombre, no está precisamente cerca. Vale. Pero bueno, también aprecias, y los que vivimos, como te digo, de jóvenes, que había menos caza, pero también era una forma diferente de cazar, que hoy sería irrepetible, lo que te digo de los gorriones con linterna en tal, o agarrabas la escopeta en el mes de agosto, salías a dar una vuelta a ver si tal, y pues tirabas una perdiz. Pues bueno, hoy día sería impensable, ¿no? Y está bien que sea así, que hayan cambiado las cosas, que también es bueno. Avanzas como cazador, además a nivel profesional pues también te da la oportunidad de cazar cuando tienes tu tiempo libre, pero en algún momento te das cuenta de que la caza no solo se practica y que también se defiende o no se defiende. ¿Cuándo te das cuenta que la caza realmente no se está defendiendo? Hombre, yo creo que es un tema que no es un día concreto, o sea, no es como San Pablo cuando de repente se cae del caballo y dice esto me he convertido. Yo creo que te vas dando cuenta cuando pues de joven pues te vas, yo que sé, en un avión y te llevas una revista Caza y Pesca o Trofeo, Caza y Safaris, de las que había entonces, y cómo te mira el que va sentado al lado. Es decir, aquí vas viendo que hay una evolución, o cuando hablas con la gente de la oficina, o con amigos, o con gente que conoces, y de repente dices, pues sale el tema de la caza, pues cómo reaccionan. Te vas dando cuenta que poco a poco la gente pues nos entiende menos, y que luego empieza a ser un poco más beligerante. También cómo se trata en los medios. El ejemplo que decía antes del presidente Roosevelt, cuando se va a cazar y le tratan como un héroe, y como nos ven hoy día, entonces te das cuenta que dices, oye, si lo que hago es bueno, yo sé que es bueno por los ejemplos nacionales e internacionales, por la gestión que se está haciendo, por cómo se cuida el medio ambiente desde los círculos de cazadores en España y en el resto del mundo. Si lo que estoy haciendo es bueno y además es legítimo y además es necesario, y la gente no lo entiende, incluso genera rechazo en algunas personas, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, cuando te das cuenta que tenemos que salir de nuestro cascarón, somos muy endogámicos, nos gusta mucho pues mandarnos chats a nosotros mismos. Es casi como una comunidad, un clan en el Paleolítico, donde se casaban entre ellos, ¿no? Sí, oye, pues resulta que tu sobrina se casa con otro que es cazador, entonces el otro también, entonces al final acabamos estando en un círculo muy pequeño y tenemos que salir de eso. Es decir, está muy bien que haya medios como este, donde hablamos
principalmente para cazadores, pero también teníamos que llegar a medios generalistas con nuestro mensaje, un mensaje en positivo. Lo que no podemos ser nunca es reactivos, ser como gatos panza arriba o reaccionar con agresividad. Es decir, yo creo que los mensajes tienen que ser positivos, contando las cosas que hacemos, contándolas bien, con datos, con ciencia, los famosos dato mata relato, donde tenemos que contar las cosas que hacemos, y yo creo que, como insisto y lo digo una vez más, si se explican las cosas bien, la gente lo entiende. No es que se vayan a lanzar todos al campo de repente, oye, pues nos hacemos todos cazadores por las buenas, pero sí te van a entender, y si, bueno, alguno incluso puede decir, oye, pues mira, esto que me están contando, una persona que tiene tanta pasión y que gusta tanto, pues voy a probarlo yo también, a ver cómo es, ¿no? No, y eso pasa, ¿eh? Mucha gente, a raíz de todo esto, ha oído Artemisan, que es por el tema de que empezabas a ver que que la caza empezaba a ser más criticada o que no se defendía, y entonces empiezan a oír Artemisan, pero realmente no sabe lo que es. ¿Y qué es Artemisan? Bueno, Artemisan es una idea que viene un poco inspirada en algunas cosas que hacen en otros países, sobre todo en Inglaterra, con los Game Conservancies y todas estas instituciones, fundaciones, organizaciones que existen. Hay muchas organizaciones que defienden a la caza y a los cazadores. Yo creo que todas son necesarias, todas son útiles, desde los Safari Club Internacional al Consejo Internacional de la Caza, al CICEO, a la Orden de San Huberto, en España el Club de Monteros, la Asociación del Corzo. Pero nosotros vimos que había un área o dos áreas donde no estábamos incidiendo mucho. Uno es el tema científico, es decir, tener datos, pero no tener datos para Artemisa, sino tener datos para el sector cinegético, datos que todos puedan compartir. Y luego el tema de comunicación. Hay que llegar, como dije antes, la comunicación no puede ser solo un tema donde estemos hablando con convencidos, sino tenemos que dar argumentos sólidos a los convencidos para que puedan trasladar mensajes más o menos únicos, como el ejemplo antes de la carta, que todo el mundo manda la misma, es decir, cuál es el peso de la caza que representa la caza, para que lo puedan contar también. Eso es. Y luego, pues eso, datos, y llegar pues a la prensa general. Y luego, por supuesto, todo englobado en un área jurídica fuerte, donde a veces pues también hay que reaccionar, ¿no? Es decir, oye, no vale estar sentado, pues si hay temas que atacan la caza, como el furtivismo, pues tenemos que ser activos, presentarnos como acusación particular, o si vemos una orden general de vedas o una ley de caza que no nos gusta, pues con los datos y con las alegaciones necesarias, pues reaccionar. Entonces queríamos, como digo, tener una fundación sin ánimo de lucro que tuviera peso en esas tres áreas: investigación, para tener datos tanto científicos como económicos sólidos, realistas; un área jurídica de defensa de la caza en nuestros intereses; y un área de comunicación donde poder comunicar todo ello. Bueno, empezó como una idea, me propusieron ser presidente, eso fue el año 2017, es decir, ya parece mentira, pero han pasado ya unos cuantos años, empezamos a funcionar. Ahora somos un equipo de 20 y tantas personas, con equipos muy sólidos, tanto en el área jurídica, con Jorge Bernal del área de investigación, con Raquel Castillo y con Carlos Sánchez, y el área de comunicación con María Delgado, y por supuesto con nuestro director general o gerente, que es Luis Fernando Villanueva, que lo hace muy bien. Son un equipo, como digo, sólido, que nos hemos consolidado sobre todo por eso, porque no hemos querido sustituir a nadie. Es decir, nosotros lo que queremos es complementar. De hecho, muchos de nuestros benefactores, de las personas que nos apoyan, son todas esas organizaciones que he citado antes. Y no he citado a todas, hay muchas más. Son del Galgo, de las Realas, de la carne de caza, del turismo cinegético, APT, es decir, muchas más organizaciones en España que apoyan Artemisan, porque sabe pues que traemos datos que al final muchos pocos se diluye un poco, y tiene que haber una entidad fuerte como es la Federación de Caza, por supuesto, que nos ha apoyado desde el principio, y las diferentes federaciones regionales, que tiene una base social de más de 300.000 personas, que es fundamental, a la que también suministramos pues proyectos en los que colaboran, pues yo que sé, como Coturnix o Model Pirte con la tórtola, etcétera, etcétera, o el Observatorio Cinegético. Son muchos de los proyectos que hacemos de la mano de la Federación, y que bueno, pues nos han permitido pues estar presentes en muchos sitios, ¿no? Es decir, el primer estudio socioeconómico de la caza que hicimos al poco de empezar, y el segundo que acabamos de
finalizar y presentar hace algunos meses, ahora en 2025. Claro, cuando tú le dices a mucha gente, a muchos políticos y a la sociedad española, que a veces solo piensa en cifras o en dinero, oye, pues la caza aporta 10.190 millones al PIB, o la caza da trabajo prácticamente a 200.000 personas en un medio rural muy, muy abandonado. No hay que olvidar que de los 8.000 pueblos que hay en España, 3.000 tienen un peligro serio de desaparecer. Entonces, bueno, no digo que sea la única solución, pero la caza es una solución más, es una pata más junto a la agricultura, la ganadería, los temas forestales, donde estamos pues aportando un beneficio económico innegable. Estamos ayudando a que la gente se asiente en los pueblos, incluso gente que vive en ciudades mantiene su segunda casa, residencia, la mantiene, la cuida, va en verano o en la temporada de caza, pues porque tiene o es miembro de un coto local o del coto de su pueblo o tiene un coto arrendado allí, y eso pues evidentemente fija población. Todos esos datos, pues es lo que yo decía antes, la caza es buena. Bueno, ¿por qué es buena? Entonces esos datos que muchos a lo mejor no tenían y que ahora pueden defender frente a personas que no son aficionadas, diré, pues mira, estos 10.190 o los 1.200 millones de retornos fiscales que aporta la caza al Estado, o los 400 prácticamente o 300 y pico millones que invertimos los cazadores en conservación. Es decir, nosotros no somos gente que ponga la mano, subvencióname, nosotros somos gente que pagamos. Cuando hay un incendio no pedimos dinero, sino aportamos. Entonces eso pues son datos que antes se desconocían, aunque la gente los intuía, pero no sabía la magnitud. Y yo creo que tener eso y hacerlo o tenerlo disponible para todo el resto de las personas del sector, pues nos ha ayudado mucho. No queremos ser muy personalistas, es decir, la fundación tiene que ser conocida porque es una fundación, no por el nombre mío, del director o de la gente que está en el patronato. Es decir, yo creo que lo que queremos es aportar valor al resto de los cazadores en España y también pues a la sociedad en general. Y mira, como ejemplo, pues ahora que estamos todos preocupados por los brotes que ha habido de peste porcina en Cataluña, pues una de las personas, creo que son 5 en el comité científico, pues es Carlos Sánchez, uno de nuestros, el director adjunto del área de investigación. Es decir, se reconoce por parte de la administración la labor de Artemisan, también cuando hemos dado datos y cifras sobre la codorniz frente a otros que había quizá algo sesgados de otras organizaciones, pues el Ministerio de Agricultura acepta los datos de los cazadores. Es decir, hemos llegado a un punto donde la solidez de los datos pues nos hace que tengamos un prestigio científico, es decir, porque no solo estamos en proyectos como los que estoy citando, que son de cazadores, también un proyecto precioso que empezamos hace algunos años de seguimiento del urogallo en el Valle de Bielsa. Es decir, todo esto nos ha permitido que la gente también pues nos tenga en cuenta en el área de investigación, ¿no? Porque, o sea, me gusta porque al final la ciencia es la base de todo lo que hacéis y al final, como bien has explicado, pues todo eso hace y fundamenta todos los proyectos y el por qué pasan las cosas. ¿Crees que el gran error histórico del sector cinegético ha sido no haber explicado o no ha sabido explicarse con datos? Pues en parte sí. Yo creo que una parte de comunicación, una parte de, bueno, pues a veces estás en tu círculo y no te das cuenta que te van adelantando por los lados. Es decir, pequeños cambios cada día a veces no los percibes cuando echas la vista atrás 20 años. Entonces, claro, un día pues alguien te dice en la oficina, es un horror la caza, pero no te das cuenta que a lo mejor hay muchos en ese mismo tiempo diciéndolo. Claro. O no ves pues que hay pues esa humanización de los animales, o que las familias cada vez son más pequeñas y hay más mascotas. Es decir, todo esto pues de alguna forma está creando un caldo de cultivo donde un señor que lo que le gusta es salir al campo los fines de semana para cazar, pues se ha quedado un poco aislado de alguna forma. Pero yo creo que si explicamos eso, insisto, pues lo que aportamos al medio ambiente, lo que hacemos con la carne de caza, es decir, en el fondo dice, oye, yo prefiero comerme un corzo, un jabalí que cazado, que está libre en la naturaleza, pues un animal que esté estabulado. Es decir, bueno, pues ambas cosas están bien, pero mira, yo creo que esas cosas la gente las sabe entender, ¿no? ¿Crees, o sea, bueno, no sé si crees que estamos así, pero estamos en el punto de mira ahora mismo de la sociedad? Estamos en el punto de mira. Yo creo que ahora mismo estamos menos en el punto de mira de lo que estábamos quizá hace algunos años. Es decir, si ves
como algunos partidos políticos mayoritarios, yo diría que los 3 o 4 mayoritarios en España se fijan en los cazadores. Muchos de ellos, pues la campaña que se hizo en Andalucía, por ejemplo, la caza también vota, de la mano de la Federación, era organizado por la Federación Andaluza de Caza. Yo creo que estamos mucho más reconocidos a lo mejor de lo que estábamos hace 10 años. Quizá el punto de inflexión es cuando en muchos sitios en el mundo a la vez decimos esto no puede seguir así. No podemos seguir callados, mirando hacia otro lado, tenemos que ser más activos, tenemos que tener más datos. Y el caso de Artemisa no es único, ¿no? Es decir, yo creo que el movimiento en muchos países de tener información, de tener datos, de decir, bueno, no sé si la palabra es dar un puñetazo encima de la mesa, pero empezar a salir de nuestro círculo cerrado y empezar. ¿Aún no estás suscrito al podcast de Junto al Fuego? Entonces, ¿cómo te vas a enterar de todas las noticias del sector de la caza, del mundo rural y de la naturaleza? No pierdas el tiempo, suscríbete ya. Para hablar, es decir, yo creo que se nos tiene más en cuenta. Es decir, estamos desde muchos sitios, de mesas de la caza, de patronatos, de parques nacionales, etcétera, donde antes pues no se nos tenía en cuenta, y hoy, pues hombre, no es que nos hagan 100% caso a lo que pedimos, pero sí estamos en más foros. Si miras las noticias que se publican sobre caza en medios generales o generalistas, es decir, cuando hay un tema pues de peste porcina o de incendios o de cualquier otra cosa, o la polémica sobre el lobo que hubo hace unos meses o quizá ya pocos años, se nos llama, se nos consulta. Es decir, yo creo que eso no ocurría antes. Entonces, efectivamente, sigue habiendo una sociedad urbana. El 30% de la gente vivía en pueblos en España en el año 75. No creo que pase del 10% ahora mismo. Es evidente que hay menos gente viviendo en el campo, pero la sociedad urbana, que bueno, podía tener más reticencia, empieza a entender más el labor. También hay que dar las gracias a los medios generalistas, pues que nos están escuchando, nos están llamando y ven pues que aportamos datos, que aportamos soluciones, que estamos dispuestos a hablar, y eso ayuda. ¿Con esto quiere decir que la gente se ha convencido de esto? No, sigue habiendo mucha gente que está en contra. Siguen siendo muy, bueno, pues gente que habla mucho, gente que tiene mucho eco en medios, pero bueno, poco a poco sí vamos dando datos. También quiero recordar que hicimos una encuesta hace 2 años con uno de los institutos de más prestigio en España de investigación, y el 60% de los españoles entendían que la caza era necesaria. En algunas comunidades autónomas llegaba a cifras mucho más altas, también con diferencia. Es decir, en algunos núcleos urbanos la cifra era más baja, a lo mejor cercana al 50%, pero eso, decir, la gente es que está mayoritariamente en contra de la caza, que pueden decir algunos de los que intentan pues abogar en contra nuestra, había que prohibirla. No es cierto. La mayoría de los españoles está a favor de que se haga ese control. Y desde luego lo que no están a favor es que el control se haga costándoles dinero de su bolsillo. Es decir, prefieren que seamos los cazadores pagando y no una empresa privada de guardas privados, quien sea, a los que tenemos que pagar con esos impuestos para que controlen la población de jabalíes. Eso es lo que no entiende nadie. No tiene sentido. Oye, si hay gente que está dispuesta a cazar en los parques nacionales, ¿por qué hay que hacer ese control? Porque España, cualquier parque nacional español, no es un parque nacional como en África o en Estados Unidos, donde son cientos de miles o millones incluso de hectáreas donde los animales pueden moverse libremente. Aquí el parque de Monfragüe, el parque de Cabañero, están rodeados de ciudades, de carreteras, de vías de tren, de cultivos. Es decir, tú no puedes tener una población. Es decir, el campo mediterráneo, el bosque mediterráneo no aguanta una carga de ungulados ilimitada. Y los animales, oye, pues si ya no hay comida aquí, nos vamos fuera. Es que el fuera no existe. Fuera hoy día en España no es como en África o en otros sitios donde hay todavía mucho terreno. Fuera son pues los cultivos de los pueblos de la zona, o son lo carreteras. Más accesible, lo más fácil de accesible. ¿Qué queremos? Que arrasen con todo el bosque, que se coman las encinas a la altura, que se pone un venado así de manos. Pues evidentemente no. Claro. Entonces esa población hay que controlarla, lo entiende todo el mundo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo pues un poco falso, y prefieren hablar de control de poblaciones hecho por, yo que sé, por guardas, en vez de hablar de la realidad, que yo creo que a un ciervo, si le preguntas, seguramente le da igual. Claro.
No, pero prefiere que ese control seguramente lo hagan los cazadores y que viva en una zona donde se le da alimentación suplementaria en verano y donde se siembra para ellos y donde cuando llega el verano pues tal, eso a que se les capture en unos cercados pequeños y allí se les ejecute de una forma pues que seguramente no entendería nadie si se le explicase. Entonces yo creo que nadie quiere eso, aunque todo el mundo entiende que ese control hay que hacerlo. Entonces es mejor siempre que lo hagamos nosotros y no lo hagan terceros, pues... Además, si no entrara en juego los cazadores, creo que nos enfrentaríamos a un conflicto urbano-rural enorme. O sea, enorme. Es decir, si tú te que fijas, eso es lo que no se da la sociedad cuenta, claro, de que si desapareciésemos los cazadores, claro, que es una barbaridad. En el estudio que hemos hecho recientemente, que presentamos hace algunos días, de la evolución de la caza mayor en España, cuando hablamos de cifras, es decir, se cazaban en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, pues unos, 10, 12.000 animales de caza mayor en España. En este momento estamos cerca de 1 millón. Es decir, no es que estemos cazando mucho más que antes, es que hay muchos más animales que antes. El jabalí, del que hablaba antes, pues prácticamente vivía en zonas de sierra, en el campo, en zonas, hoy día pues lo vemos en núcleos urbanos o periurbanos, ocupa toda la costa, todo el litoral español. Quizá hay una franja en el Valle del Guadalquivir donde no está, pero en el resto de España es abundantísimo. Es decir, antes, como te decía, se cazaban unos 25 o 30.000 jabalíes al año, ahora estamos hablando de más de 500.000. Esto quiere decir que por lo menos hay 2 millones o más de jabalíes en España al año. Es decir, esto sería incontrolable por daños a la agricultura, sería incontrolable por accidentes de carretera. Hace 2 años ya hubo más de 30.000 accidentes de carretera en España causados por animales silvestres, principalmente corzos y jabalíes, y algo menos ciervos. Es decir, entonces, claro, todo esto que lo dejamos ir de las manos, que se coman el monte, como te digo, el monte Mediterráneo es un monte delicado. Es decir, en España no llueve mucho, por desgracia, y tú no puedes tener unas poblaciones ilimitadas de ungulados. La gente decía hace poco, no, si hay peste porcina porque no hay lobos. Bueno, de acuerdo. Si hay 3 millones de jabalíes, ¿cuántos lobos tiene que haber para controlar esos jabalíes? Es que es una utopía. Es decir, ese control solo lo pueden hacer los cazadores deportivos, que somos nosotros. Es decir, cualquier otra cosa hoy día es inviable. Si tú tienes 10 jabalíes y cazas 7, lo puedes controlar. Si tienes 1 millón, aunque cazases 500.000, crían, el año siguiente tienes 1.200.000 o 2 millones. Sí. Entonces, claro, es que o controlamos mucho más y se nos dan facilidades. Lo que no pueden decir es que ahora todo el mundo le ve las orejas al lobo con el tema de la peste porcina. Pues que hacen ustedes más ya, pero al mismo tiempo no te dejan repetir manchas, no te dejan hacer espera nada más que en días limitados. Hay una serie de prohibiciones pues del moderador de sonido que es legal en la mayoría de los países europeos, sobre todo en nuestro entorno. Es legal en Portugal, es legal en Francia, es legal en Alemania, en los países del este, en Hungría, en Polonia, en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, en Inglaterra. En todos los países es legal, incluso en algunos casos obligatorio, y aquí pues sigue siendo ilegal. Oiga, si usted quiere que yo controle los jabalíes, evidentemente, pues deme las facilidades, como te digo, de repetir manchas, de cazar espera más días, de usar visores térmicos. Es decir, todas ellas son cuestiones que a cada uno le pueden gustar más o menos. Pero si estamos ante un exceso de población que hay que controlar, pues evidentemente habrá que poner los sitios donde sí se puede, los sitios donde no se puede, y poner las normas que se puedan aplicar en cada caso. Pero con tantos impedimentos y tantos frenos que nos ponen, pues es muy difícil que se pueda hacer ese control efectivo que todo el mundo cree que es necesario y que entiende todo el mundo en España, ¿no? Bueno, es que respondes a la pregunta que te iba a hacer, que la caza es compatible con la conservación. Hemos hablado del tema del jabalí, pero recientemente habéis hecho un informe de un poco de la evolución, de cómo han ido incrementando las poblaciones de las distintas especies que nos encuentran en la península ibérica. Cuéntanos, porque es un pedazo de informe. Es un pedazo de informe. Lleva tiempo que recuerdo que leí unos libros de caza que hizo el Icona allá por los años 60, que se llama La Guía de la Caza en España, que son dos tomos donde venían unos mapas, ¿no? Y al ver aquellos mapas de los años 50, 60, y también venían las capturas, y luego seguir unos anuarios que hacía el Ministerio de Agricultura con las capturas anuales, pues pensé, ¿por qué no hacemos esto? La evolución. Y lo comparamos con lo que hay ahora mismo. Y te das cuenta que la evolución ha sido
brutal. Es decir, por muchas razones. Es decir, no solo por el cuidado de los cazadores, tampoco nos podemos poner No, todas las está claro que medallas. no. También es evidente que el abandono rural, la bajada de la ganadería, La presión, sí. Está ayudando. Que la masa forestal en España crece Mucha porque hay protección. menos usos agrícolas, hay menos ganadería y menos agricultura. Entonces, pues la fauna está aumentando. Para que te hagas una idea, hablando de esto de la ganadería, pues así de memoria, creo recordar que en los años 70, incluso 80, o sea que no hace tanto tiempo, había unas 18 millones de vacas en extensivo en España. En este momento debe haber unos 6 millones. Es decir, se ha caído la cifra de forma importante. Ovejas, pues habría unos 22, 24 millones de ovejas en los años 60, 70, y en este momento, como mucho, debemos estar entre 12 y 13 millones. Es decir, el número de animales que estaba en extensivo, vacas y ovejas, pues podía superar los 40, 45 millones y en este momento está muy por debajo de 20. Es decir, todo eso ha hecho pues, que la fauna salvaje pues, se multiplique de forma importante. Entonces, el jabalí cubre todo el territorio nacional. No, pues es que si vieran los mapas, cómo Sí, está los repartido, mapas son impresionantes. es que es impresionante. Los mapas son impresionantes, como digo, el jabalí ahora está absolutamente... Está muy en el norte, ¿no? Hemos Está como... dividido, sí, también las zonas centrales de Sierra Morena, Montes de Toledo, y ahora pues está toda la costa llena, la sobrepoblación todo, en sí, Pirineo, sí, Prepirineo, Cataluña, toda la costa, es decir, vemos vídeos todos los años de jabalíes entrando en Barcelona, o por las playas en Estepona, en Marbella, por todas partes se ven jabalíes, hay muchísimos, pero el ciervo y el corzo han seguido evoluciones muy, muy parecidas. Y los excesos de densidad pues tampoco son buenos. Lo he hablado yo antes de la carga que puede aguantar un bosque, es decir, un bosque mediterráneo, el monte español, nuestras sierras, pues pueden aguantar un número de animales, el número no puede ser ilimitado. Y luego vienen las enfermedades, cuando hay un exceso de población o cuando llega pues el famoso mosquito que hubo con los ciervos, digamos, hace 2 o 3 años. Seguramente el contagio fue más rápido por el exceso de densidad en algunas zonas, o cuando viene la sarna en el macho montés, en todas las zonas de Beceite, de puertos de Beceite, en Tortosa, toda esa zona de Teruel, Castellón, Tarragona, se han muerto cientos de cabras. Seguramente el contagio propiciado o mucho más sencillo por el exceso de población. Yo creo, porque no cuando tú vas a una reserva de caza y en algunos sitios y ves poblaciones de docenas o centenas de rebecos, pues te das cuenta que eso es insostenible. Cuando cazas en el extranjero, vas a Alemania, vas a Austria, las poblaciones o la densidad de población es muchísimo más baja. Cuando te ibas a Soria, antes de que llegara lo del gusano, veías a lo mejor 150 corzas una mañana, son densidades que no son sensatas. Y eso en gran parte viene pues porque hemos sido muy rácanos en la concesión de permisos y en las facilidades que se han dado a los cazadores. Y claro, luego lo pagamos pues con estas enfermedades. Pero lo que quiero decir de la gestión y del medio ambiente es que este incremento de la fauna, pues de corzos, que también ha sido parecida, del macho montés, ese animal emblemático de las sierras de España, que a lo mejor vivía en pocos sitios en la costa del Levante, en Sierra Morena, Ronda, Gredos y Cazorla. Pues si ves un mapa, pues hoy día están desde las lagunas de Ruidera en Ciudad Real hasta algunas de la campiña de Córdoba, en los campos de golf del sur de Andalucía. Es decir, también el crecimiento, es decir, ya no son tantas poblaciones aisladas, sino que llega prácticamente desde Cádiz hasta el norte, hasta Barcelona, pues prácticamente sin haber huecos libres, ¿no? Es decir, la población se ha extendido de una forma tremenda. Y todo eso lo que conlleva es que también los animales protegidos, como lobos, como linces, como águilas reales, imperiales, están aumentando ante el mayor número de presas. Claro. Es decir, a lo mejor un coto medio español pues tiene, yo que sé, una población de 110, 120 vertebrados. De esos que cazamos 2 o 3, ciervo, jabalí, zagamo, conejo, 3, 4, pero el número que está aumentando, es decir, pues si tú pones charcas, bueno, pues allí hay anfibios, puede haber peces, repercute a todo. Búhos reales, es decir, que están todo aumentando de una forma considerable gracias a esa gestión, a ese incremento que se está haciendo por los cazadores y sobre todo por la gestión privada, que es lo que se olvida muchas veces. Es decir, la gestión privada, me da igual que sea un coto privado, que sea un coto de un pueblo que se gestiona de forma particular por el ayuntamiento, es decir, al final es gestión privada,
pues esto es el gran estandarte de la conservación en España y en el mundo. Es decir, sin cazadores no habría conservación. Si aumenta el leopardo de las nieves es gracias a que aumentan las poblaciones de marjores y otros animales, otros mamíferos de montaña. Y eso todo es gracias, es decir, ¿por qué está aumentando el lobo en todo el norte de España? Básicamente porque en 1970 dejó de considerarse una alimaña, en la ley de caza del 70 se considera una piedra de caza y por tanto sujeto a épocas de veda. Es decir, esto permite que el lobo se vaya extendiendo y hoy pues la población del lobo en España seguramente con densidades que no se han visto en toda la historia. Es cierto que hay zonas donde no están, han desaparecido, que irán colonizando poco a poco, pero no es sano tener unas poblaciones con unas densidades altísimas, porque al final también les acabará afectando, pues yo que sé, la sarna o el moquillo con esas poblaciones y luego el daño que harán a especies, bueno, a la ganadería y también a especies cinegéticas, pues puede ser irrecuperable. Es decir, si se abandonan cientos de explotaciones agrícolas o ganaderas por la presión del lobo en el norte de España, pues algo estamos haciendo mal. Es decir, tiene que haber siempre un equilibrio y que haya, pues yo qué sé, habrá que medir en 1 hectárea, en 100 hectáreas, en 1000 hectáreas cuántos lobos caben. Es decir, lo que no caben es un número ilimitado por ideología. No. Tendremos que decir, oye, qué es lo sensato y el resto, el excedente, pues se deberá cazar pues sin rasgarse las vestiduras. Es decir, es como se hace el control de poblaciones del resto de los animales. Suscríbete al mejor podcast de la naturaleza, la caza y el mundo rural. Suscríbete al podcast del campo. Suscríbete a Junto al Fuego. Bueno, por suerte, de momento se nos está escuchando y se permite la caza del lobo, que eso ya no... La caza del lobo se permite de aquella manera. ¿Regulada? Pero se debería permitir. Es decir, en Europa ya han dicho que el lobo no está en peligro de extinción, es una especie vulnerable y por tanto se pueden controlar las poblaciones. Lo que pasa es que aquí todavía el gobierno sigue pensando que es una especie vulnerable. Han hablado, o sea, se lo ha sacado seguramente la chistera, de que tiene que haber 500 manadas para que sea especie cinegética y solo hay, entre comillas, unas 300 o 300 y poco. Es decir, lo que pasa es que, claro, al final manadas. Es como cuando hablamos del lince. Es decir, 2.000 linces son muchos o pocos. Pues seguramente son pocos y en España cabrían más. Lo que no puede ser es que se concentren en unos pocos sitios. Claro. Es decir, ¿qué hacemos si al final en una finca de 5.000 hectáreas hay 150 linces? Y se te comen todos los corzos, se te comen todas las perdices. No tiene sentido. Entonces, el lobo pasa igual. Es decir, el lobo, todos queremos que haya lobos en nuestras sierras. Nosotros somos los primeros conservacionistas, que nos gusta que haya lobos, que osos pardos, pero habrá que plantearse cuál es la población ideal para que haya un equilibrio entre la agricultura, las personas, las poblaciones rurales, la caza mayor, porque si yo tengo, por ejemplo, en el caso de la Reserva Nacional de Gredos, se pueden vender los permisos de macho montés pues a españoles y a extranjeros que vienen desde fuera y es uno de los mayores ingresos de los pueblos de la sierra. Y en la subasta del año pasado, pues algún permiso A1, es decir, de los machos muy grandes, han salido en más de 20.000 euros, más IVA, más cuota complementaria. Es decir, a un americano a lo mejor se le pueden vender en 30 o en 40.000 euros. Es decir, entonces aceptamos que todos esos machos se los coman los lobos. Hombre, tendrá que haber un equilibrio entre ese recurso sostenible que tienen los pueblos de la Sierra de Gredos y el interés legítimo que tienen otros de que haya lobos. Pero tendría que haber lobos, pero no 150 lobos en una pequeña zona, una pequeña sierra. Y además luego empezará a expandirse. Se vio en el caso de los Ancares en Lugo y en León, donde había un número excesivo y cuando acabaron prácticamente con la población de corzos, de venados y tal, pues al final acabaron extendiéndose a las tierras llanas de la provincia de Lugo, atacando a la ganadería. Es decir, todo tiene un límite. Cuando consideras manada a partir de 3 individuos, ¿o cuántos? No, en España se habla de manada aproximadamente con 7 individuos. Ostras, entonces 7 por 300... Bueno, más los lobos errantes, solitarios que hay, que son muchos. Por decir, los lobos crían en primavera, están con los cachorros hasta el año siguiente, luego vuelven a criar y hay un momento que están en la camada de ese año, el anterior, el macho y la hembra alfa, a lo mejor alguna hembra que se está añadido en la manada y luego ya los echan. Esos lobos que se van están errantes hasta que ellos crean su propia manada. Es decir, más o menos se habla de entre 7 y 9 individuos. Hay países que son las manadas más grandes, todo depende también del tamaño de las presas. Es decir, no es lo mismo cazar un corzo
o un venado en España que cazar un alce en Alaska o en Rusia. Es decir, que hace falta más lobos más grandes y un número más grande de ejemplares para cazarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que hay que mirar sin mucho dogmatismo, sin mucha ideología. Es decir, oye, sí, como ¿cuál cualquier es el equilibrio normal? como cualquier Es decir, otra especie. Entre, o sea, no porque entre sea fauna lobo mayor, entre ganadería, entre explotaciones agrícolas, ganaderas y una presencia del lobo. Aparte, si tú dices, hombre, yo soy el dueño de una explotación ganadera, no se me comen un número determinado de ovejas o de potros o de vacas, y puedo vender pues a lo mejor un precinto y por ese precinto me dan un dinero, pues hombre, mi nivel de tolerancia, como pasa en países también africanos, incrementa. Es decir, si usted en su zona vive de sus cabras y tiene leopardos en Tanzania y el leopardo se come las cabras, pero gracias a un safari pues yo estoy trabajando allí y me dan la carne de los animales que cazan y recibo parte de las tasas gubernamentales que se obtienen por la caza, van a las aldeas de la zona, pues aceptaré mejor que haya leopardos. Si todo eso no ocurre, pues al final pues se envenenan, se ponen lazos y acaban con los leopardos. Y hay tantos ejemplos en el mundo que parece mentira que no nos demos cuenta, sobre todo gente sensata, que no sea dogmática, decir, oye, ¿qué está pasando realmente? Es decir, ¿es normal que haya esas densidades de algunos depredadores en Europa o hay que controlarlos? Yo creo que la Comisión Europea se ha dado cuenta y ha dicho, oye, estaría bien visto que los lobos, como tantos otros, se empiecen a controlarse. Países que no tienen muchos complejos como Suecia lo hacen todos los años, incluso con el oso pardo, ¿no? Quizás esta discusión que aquí todavía no estamos preparados para tener, pero yo creo que es evidente que en algunas zonas en España, al norte y al sur del Duero, en la provincia de Ávila, incluso en la provincia de Madrid, el número de lobos es excesivo. Y también muchas veces tú tienes una explotación cinegética que tú puedes estar vendiendo tus ciervos, tus gamos, pues a unos precios muy elevados. Un venado medalla de oro, no te voy a decir los precios, pero alcanza cifras muy elevadas. ¿Por qué tengo que aceptar yo que nadie me indemnice, como si me indemnizan si se comen a lo mejor te indemnizan tarde, mal y nunca con una vaca, pero te indemnizan, pero no me indemnizan si se me comen un ciervo medalla de oro que vale muchísimo más dinero que una vaca? Hombre, es que res nullius, hombre, relativamente, es una finca cercada, pues hombre, estamos hablando casi de una ganadería cinegética. Sí, es que entonces nadie está dispuesto a poner eso encima de la mesa. Digo, claro. ¿Por qué? Porque usted tenga el capricho de tener un número excesivo de depredadores por ideología pura, pues tengo yo que estar pues soportando y alimentándolos sin que me den una ayuda. Pero yo tampoco quiero ayudas, insisto, a mí las ayudas, las subvenciones no me gustan necesariamente. Lo que quiero es que sea una especie cinegética más y que haya un equilibrio entre depredadores y presas. José Luis, hemos hablado muchísimo de la caza mayor, ¿y qué pasa con la caza menor? Pues mira, caza menor, porque por desgracia, en España pues y en muchos otros países europeos está en cierto declive. Es decir, es problema, o sea, desde preocupación. De hecho, muchos de los proyectos que tenemos en la Fundación Artemisan, como te comentaba antes, desde Rufa de Perdiz Roja, o Pirte de las Tórtolas, o el Coturnis, o el Zorzales, o incluso el Observatorio Cinegético, se centra mucho más en caza menor que en caza mayor. Es decir, hay muchos motivos, sobre todo el cambio de agricultura, es decir, la forma en que se cosecha, el uso, pues yo que sé, de algunos pesticidas que pudo haber en el pasado, y sobre todo el incremento brutal de depredadores que estábamos hablando antes. Es decir, en los años 60 pues se controlaban los zorros, se controlaban los mustélidos. Hoy día pues hay quizá exceso de población, y sin quizá hay exceso de población. Y yo creo que las comunidades autónomas, que al final son las que regulan la caza, o tienen transferida o por la Constitución, pues deben ser mucho más favorables a que haya también un equilibrio, igual que hablaba antes entre el lobo y los ungulados, pues que haya un equilibrio entre depredadores y animales de caza menor. Yo creo que hemos hecho, pues como digo, cotos demostrativos dentro de nuestros proyectos donde hay un control de depredadores y por el mismo tiempo pues un sistema pues de dejar lo que llamamos los famosos beetle banks, o sea, corredores donde los animales de caza menor pueden esconderse. Claro, si tú pues echas absolutamente todo y luego metes una serie de ovejas y se queda pues así de corto, no hay defensa posible frente al enorme número de rapaces o de zorros o de mustélidos que hay en el campo español. Pero yo creo que es el momento de dar una pensada a esto, es decir, cómo podemos
revertir regenerar la eso, situación. tiene vuelta atrás, pero Estamos en el límite, ¿no? Como hablaba yo antes, es decir, si tú tienes 10 y te mueren 5, la recuperación es más difícil que si tienes 100 y te mueren 30 o incluso 50. Claro. En algunas zonas estamos llegando a límites y yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio. Es decir, yo cuando era pequeño, cuando era chico, pues ibas por el campo y el número de, por ejemplo, de sisones que llevan tiempo sin cazarse, o de gangas, o de otros animales, o de otras aves esteparias, era infinitamente más alta de lo que es ahora. Veías muchísimos No, pero porque sisones. había alguien que te pagaban, ¿no? Claro, si claro, llevabas es decir, entonces, claro, las alimañas, había pues tenemos que ver cuál es el equilibrio. Es decir, queremos que haya tantísimos zorros. Otro animal que hace un daño tremendo, por ejemplo, son los gatos asilvestrados. Sí. Es decir, el gato asilvestrado, el gato que sale, incluso el doméstico, pero que sale por la noche de caza, pájaros, causa o lo que unos sea. daños tremendos. Es decir, en países que lo han medido, como Canadá, pues a lo mejor los cazadores matan, yo que sé, 10, 12 millones de aves al año y los gatos asilvestrados 200 millones. Es decir, son cazadores muy eficientes, muy eficaces, y que hay que tomarse muy en serio, porque claro, no podemos solo decir en sitios como las Islas Canarias, pues reptiles autóctonos que están en peligro de extinción y que están sufriendo el acoso brutal de esos gatos asilvestrados. Entonces, yo hay que hablar de las cosas sin complejo. Es decir, Sí, lo ¿qué que hacemos? Es que ese es el campo. ¿Cómo el queremos campo. que sea La el campo naturaleza es así. español? Es el campo español, pues una cosa especie de idealizada, Sí, donde el hombre no existe. Llevamos, si vas a Atapuerca, por cierto, con la Fundación Atapuerca escribimos un libro que ahora se va a traducir al inglés, de la evolución del hombre como cazador, un libro maravilloso que está en español y vamos a, como digo, a traducir en inglés. Si tú vas a Atapuerca, te das cuenta pues que los primeros signos del hombre haciendo fuego y tal, pues tienen a lo mejor casi 1 millón de años. Es decir, durante 1 millón de años el hombre ha sido parte de la naturaleza, hemos sido cazadores. Lo que no podemos decir, y de repente nos retiramos y dejamos que el campo, que está pues con unos desequilibrios evidentes, funcione sin la intervención del hombre. El hombre tiene que estar interviniendo y si hay desequilibrios, pues el número de depredadores, o faltan algunos animales, somos parte de la naturaleza. o como ocurrió con el lince, que estaba en una más. situación crítica, pues el programa de reintroducción del lince, pues con cría y reintroducción ha funcionado. También hay que decir, gracias en gran parte a los cazadores y gran parte a los cotos de caza donde se han soltado esos linces, porque esos linces no se han soltado en ciudades, esos linces se han soltado en cotos y el más del 90% del territorio español son cotos de caza. Entonces esos linces que se han soltado, que se están comiendo una serie de perdices y de conejos y de corzos o de crías de muflón, pues son en cotos privados de caza y los cazadores de buen grado lo hacen por lo hemos amor a la aceptado porque naturaleza. queremos que haya, pues eso, que somos los mayores conservacionistas. Lo que pasa es que es lo que llamamos la conservación silenciosa, es decir, conservación que nadie ve, pero ahí estás cuando hay un incendio, ahí estás cuando hay sequía, ahí estás pues ayudando en esa reintroducción de linces o ayudando pues a la recuperación de la población del águila imperial o gracias a la expansión del corzo del águila real, etcétera. Es decir, todo esto, esta conservación que hacemos es absolutamente esencial, pero tenemos que estar en todos los foros donde se debata esto. Es decir, no se nos puede dejar fuera, no puede haber casos o desequilibrios como ahora en los parques nacionales donde dice, pues no se caza y llegamos a ver pues a dónde hemos llegado de extremos en algunos sitios de poblaciones de ungulados o en la Sierra de Madrid donde dice, pues no se cazan cabras monteses, pues al final hay exceso de población, sufre la flora autóctona, alguna de ellas pues plantas autóctonas españolas en peligro de extinción también, y donde al final pues lo que va a ocurrir es que esos animales o los vendes fuera o los tienes que acabar sacrificando o van los furtivos y acaban con todos, ¿no? Y eso es un disparate. Eso es un disparate. Hablando del cazador del siglo XXI, ¿qué tipo de cazador necesitamos? Yo creo que hemos hablado mucho ya de todo, pero es decir, el cazador que necesitamos en el siglo XXI es un cazador conservacionista, es un cazador que ayuda en la conservación, es un cazador mucho más... Pero que ayuda en la conservación, ¿qué implica? Para la gente que sepa, es que hay que aportar, no Sí, solo hay a que nivel aportar, de no ir es al campo y evidente. hacer las cosas bien. Hay que aportar. No, es un cazador que tiene que ser, es decir, ahí vemos el ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos,
con lo que aportan. Tú cuando ves, yo que sé, la revista El Safari Club, que mandan una vez al año con el número de donantes, de gente que aporta y las cifras que aportan, te das cuenta que estamos muy lejos todavía de eso. Es decir, Bueno, si tú quieres que algo años luz. funcione, pues tienes que Querer ayudar. que funcione. Es decir, tienes que ayudar. Entonces tiene que ser un cazador pues con mayor formación. Es decir, cuando hable con gente que es contraria a la caza, pues tiene que tener los datos, tiene que tener conocimiento. Sin sacar los pies del tiesto, como digo. Es decir, que no hace falta ponerse agresivo, es decir, oye, mira, pues estas son las ventajas de la caza, puede tener alguna desventaja, pues que te acepto, lo discutes. Yo, cuando empiezo una discusión siempre parto de la base que el contrario puede tener razón, o en parte o en todo. Entonces tú tienes que ir pues a escuchar y tú aportar tus datos. Mira, mis datos son estos, estas son mis fortalezas, esto aporto yo. Tienes que tener mucha más información, tienes que aportar mucho más, tienes que ser un cazador mucho más respetuoso. Es decir, la lacra, por ejemplo, antes hablé de pasada, de furtivismo en España, es incomprensible para cualquier país del mundo. Es que es incomprensible para país. O sea, es decir, que a lo mejor un señor, yo que sé, en la selva de Camerún pone lazos por subsistencia, o el que por, yo que sé, por necesidad. Si alguien pasa pues, hambre y puede ir a cazar pues, elefantes por marfil para vendérselo a mafias, pues lo puedes entender. Pero aquí en España, que no hay necesidad de nada, y menos de cazar un corzo trofeo encima. Es decir, pues sí, hombre, el furtivo que puede tener esa imagen romántica de después de la guerra o del siglo XIX, donde pues, se jugaba el Robin Hood, se jugaba el tipo para cazar un corzo para que su familia comiera, pero eso ya no existe. Hoy día son delincuentes, con todas las palabras. Otra cosa es que los jueces lo vean siempre así y que la sociedad lo vea siempre así, pero ese tema hay que erradicarlo. No puede ser la lacra del furtivismo, que tengan, yo que sé, pues la zona de Soria en marzo, antes de que se abra la temporada, matar corzos desde el coche por la noche, o la Sierra de Gredos, o las zonas de venados grandes de Zamora, pues que sea atractivo para ellos. Para eso hay que cortarlo de raíz, y eso el cazador tiene que ser mucho más consciente. También tenemos que ser muy conscientes que hay una sociedad que a veces no nos entiende, y lo que no podemos poner es en redes sociales algunas cosas que ponemos. Tienes que poner paseando con tu perro, un amanecer, con un niño paseándote, un abuelo con un niño paseándose por el monte. Lo que no puedes poner a lo mejor es, pues yo que sé, un animal pues, con la lengua afuera o lleno de sangre. Es decir, tenemos que ser un poco más cuidadosos con lo que publicamos, o unas risas, o muchas cosas. Hay que ser mucho más cuidadosos. Tenemos que pensar siempre. Hoy día no es como cuando tú mandabas una carta que le llegaba a un destinatario, ese destinatario quería compartirlo, lo compartía con un círculo de 10 personas. Hoy día un WhatsApp no sabes a quién le va a llegar. Una publicación en Instagram o por redes sociales, por supuesto, le puede llegar a cientos de miles de personas, que cosas sacadas fuera de contexto no se entienden bien. Entonces yo creo que tenemos que compartir la alegría, tenemos que compartir la conservación, tenemos que compartir el campo. Pero hay cosas que a lo mejor, están allí, pero no necesariamente tenemos que sacarlas, ¿no? Creo que sangre y animales que estén mal colocados, no. Pero también tenemos que hacer el esfuerzo de que la caza se vea y se entienda. Es decir, no me vale solo con poner pedazo medalla de macho montés, sino una explicación de durante 4 días hemos estado cazando este animal, hemos pasado este tiempo, hemos ido a este pueblo con mi hermano, Eso explica ese animal. Lo que estoy hablando, es decir, tú tienes que publicar todo lo demás. Si estás, cazando en África, pues convivencia en el campamento, cómo viven los, incluso pues haciendo un pequeño vídeo hablando con un rastreador o con un desollador. Pero que el animal pueda aparecer también. El animal puede aparecer, por supuesto. El animal tiene que aparecer, tampoco, porque la caza no hay que esconderla, pero no solo es eso. Hay gente que solo publica eso y es mucho más. Y sobre todo una vez que se coloca, pues hay formas más respetuosas. Si tú ves los libros de finales del siglo XIX, del cazador así con el pie encima del animal, pues hombre, eso yo creo que hoy día ya no lo hace nadie, y si lo haces por lo menos no lo publiques, ¿no? Entonces yo hay que ser más cuidadoso en las cosas que publiques, sobre todo, como dice el lema del Club de Monteros, lo de cazar no es matar, es todo lo demás. Es decir, la muerte del animal es la consecuencia de haber cazado, pero muchas veces te vas sin disparar y también has cazado, ¿no? Es decir, es así. Como me preguntan, ¿has cazado algo? Por supuesto, desde que he salido casi de Madrid en coche, desde que estaba preparando la ropa el día anterior, desde que estás soñando con el día de la caza, estás cazando de alguna forma. Desde cuando estás en el campo estás cazando, desde que pisas el campo
hasta que te vas. ¿Eso significa que ese día has disparado? Pues no, pero has cazado. Entonces esa parte de ese amanecer, de ese atardecer, de esos machos que ves jóvenes que no has tirado, o ese venado berreando no sé qué, o esa cierva que te pasa al lado, o esa mirada del perro cuando te está siguiendo, o esa charca donde te sientas de espera y te aparece un pato. Es decir, hay 1000 cosas que podemos transmitir y que la gente, yo creo que nos entendería mejor si, pues eso, porque no puedes transmitir los olores y los ruidos que sientes, pero por lo menos esas imágenes, que yo creo que vosotros hacéis muy bien con vuestros vídeos y tal, pues yo creo que son importantes, porque mucha gente entiende que la si caza ve eso de repente dice, oye, yo también quiero ser parte de eso me ha gustado. Es que eso le encantaría. Me gustaría estar allí. Muchísima gente, ya no por el tiro, que son 2 segundos, claro, sino hasta que llega a ese punto y dice, ostras, ¿cómo os lo pasáis? Pero es que eso disfrutáis, es natural, no sé, o sea... Y luego pues en la cocina, pues haciendo un lomo de corzo y tal, pues también puedes publicarlo, o decir, oye, estoy aquí desollando un bicho, es decir, pues hay gente o cazadores que lo han entendido muy bien. No, y eso la gente lo ve como, tal, pero porque no entienden que para comer un filete hay que pasar por un lomo de un animal que está muerto. Y yo creo que es importante que hablemos de esto. Es decir, yo creo que en las monterías tendría que haber muchas más carne de caza. En las jornadas de caza tendríamos que consumir todos mucho más carne de caza. Bueno, en general en España, como sabes, el precio del jabalí pues lleva 2 años 50 céntimos. Que está muy bajo, 50, 30, en algunos casos incluso que no se han recogido. Es decir, claro, si te fijas, la evolución va a ir a más. Es decir, en España se han cazado 400 y pico mil cochinos legales, o sea, apuntados, sí, que seguramente hay alguno más, pero es que en Europa a lo mejor son 4 millones y esta cifra sigue creciendo. Es decir, han sido 400.000, el año 24 veremos el 25, pero a lo mejor son 600.000. Y el 26 igual son 800.000. ¿Qué hacemos con todo ¿Qué eso? hacemos con toda esa carne? Pues evidentemente hay que comérsela. Es lo que tenemos que hacer los cazadores y también es lo que tiene que hacer la sociedad. Entonces tiene que haber más carne de caza en supermercados, tiene que haber más carne de caza, tenemos que compartirla. Es decir, claro, dar una montería y luego poner carne que no sea de caza, pues a veces pues no se entiende muy bien, ¿no? Y yo creo que debemos ser los primeros consumidores, los primeros pues instigadores a que los demás también coman y consuman carne de caza. Es absolutamente fundamental que este tema, pues, no solo porque justifica mucho de lo que hacemos, sino porque es una carne estupenda. Eso es. Es decir, que venga gente de fuera. Yo recuerdo una vez convidé a un amigo mío alemán a venir a España a tirar una cabra selectiva, una hembra, ¿no? De más de 15 años, tal, no sé, que precisamente no creo que sea la carne más jugosa. Y el tío se vino desde Alemania en coche para poderse llevar la carne. Y para aquello fue un ejemplo. Es decir, este señor no solo es que esté respetando el día de caza con sus costumbres y la forma que lo hace, que tampoco tengamos que copiarlo, porque cada uno tiene sus costumbres, todos tenemos nuestra montería española maravillosa. Pero ese respeto a cómo exhiben luego los animales con esas trompetas como también hacen en Francia o en los países del este, esos toques de corneta y tal, y luego sobre todo hacia el animal. cómo se cuida luego el tema de carne de caza, hace que también la sociedad que no sea cazador nos va a respetar mucho más. Si ve que nos ponemos eso con las hogueras y sobre todo pues cuando llega la gente a mi casa, y, pues, a lo mejor gente que no son cazadores y ven allí pues mis tablillas de jabalí, digo, oye, ¿y con esto qué has hecho? Digo, bueno, esto me lo he comido. Yo creo que es un argumento irrefutable, ¿no? Y una de las últimas preguntas, porque nos hemos ido de tiempo, porque esto pasa volando. Si pudieras hablarle directamente a un joven cazador que empieza hoy, ¿qué le dirías? Hombre, yo creo que le diría muchas cosas. De hecho, hay una escuela, hay varios campamentos, hay uno en Gredos que se llama Descubriendo la Caza, que es un campamento, Redescubriendo la Caza, perdona, que es un campamento maravilloso que lleva Javier Ceballos. Y me pidió que estuviera el año pasado y hice una especie de presentación que era algo así como 25 consejos para jóvenes, ¿no? Yo creo que lo primero es que tengan afición. O sea, tienes que tener afición por todo, por el campo, por estar allí. Es decir, que no se obsesionen con la parte final del lance, sino que se obsesionen con estar en el campo, con salir, con disfrutar, ver con animal, conocer la naturaleza, con ser un poco depredadores. Es decir, que, todo, un poco de observar. Que no les lleven pastoreados. Hay mucho cazador que va siempre pastoreado, que te lleva otro, te lleva un guía, te lleva un guarda, te lleva un rastreador. Que intenten cazar ellos solos, que aprendan, que se sienten en una charca, que estén en la naturaleza, que vean un poco las querencias de los animales, porque vas a disfrutar mucho más, ¿no? Yo recuerdo que
hace muchísimos años fui con un cazador aragonés, entonces me dijo, no, tienes que caza tú solo los sarrios, o sea, que voy a acompañarte yo, si has venido hasta aquí. Y ya pues el primero o segundo día que conseguí cazarlo solo, me dijo, por fin has cazado un sarrio, hasta ahora los habías matado. Es decir, claro. Yo creo que sean cazadores, es decir, que disfruten con todo, que sean cazadores globales, que participen en asociaciones, que se hagan del Club de Monteros, de la Asociación del Corzo, del Safari Club, del CIC, que se hagan, que contribuyan, que lean libros, que coleccionen libros de caza, que hay maravillosos. Es decir, tiene que ser un cazador completo, es decir, no puede estar solo, es decir, yo soy un cazador solo del lance, sí. Sino tienes que ser un cazador las 24 horas del día, porque esa pasión se transmite y se entiende mucho mejor. Es decir, yo creo que eso es, y que sepan que la caza tiene que ser incierta y que la caza tiene que ser escasa y que la caza tiene que ser salvaje. Es decir, eso no significa que yo esté en contra de los avances de la tecnología, no lo estoy. Pero cada uno debe usarlos con sentido común y con cabeza, ¿no? Es decir, yo no soy quien para decirle a un señor de 80 años o un señor que pesa 150 kilos cómo tiene que cazar. Él sabe cómo tiene que cazar. Hay que hacerlo siempre como si estuviera mirando a alguien. Si alguien te está viendo eso que tú estás haciendo... ¿Qué pensarías? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría ese tío tuyo, ese padre tuyo que te enseñó o que te acompañaba si te estuviera viendo ahora? Es decir, yo creo que tienes que cazar pues, de la forma más deportiva, como decían los ingleses, sportsman, como dice también el Boone and Crockett, fair chase. Eso es como tenemos que cazar. Pero bueno, algún día te contaré las 25 recomendaciones a ti que eres muy joven. Sí. No, total. O si no, bueno, en el campamento nos vemos el año que viene. Estoy ahí. Pues nada, José Luis, darte las gracias porque ha sido una clase magistral. O sea, prácticamente solo he hecho preguntas porque es que me he dejado 15 sin hacerte que has respondido tú solo. Por lo tanto, gracias. Ahora apagas la cámara y seguimos hablando. Me invitas a un café y seguimos hablando. Y de hecho, la última cosa que me queda por decirte es que siempre tenemos un minuto para todos los entrevistados que vienen aquí y que digas buenamente lo que quieras. Bueno, yo creo que he dicho ya todo lo que quería decir. Es decir, yo creo que es absolutamente fundamental el relevo generacional. Es decir, me parece muy pertinente lo que hablas de jóvenes, me parece muy importante lo que hace también pues este campamento de Gredos o el proyecto que tiene la Federación Andaluza de Caza que se llama Huellas, para estar en colegios, es decir, para acercar el campo y la naturaleza a la gente de ciudad. Es decir, es cierto que los cazadores nos vamos haciendo mayores y es fundamental que pesquemos entre los más jóvenes urbanos y también entre mujeres. Es decir, hay mucho menos mujeres cazadoras que hombres y yo creo que tiene que haber que incremente el número de mujeres cazadoras, que incremente el número de jóvenes cazadores, porque es una actividad, insisto, que no solo es sana, que es legítima, sino que es estupenda. Es decir, es mucho más divertido estar cazando con amigos una jornada de un fin de semana que estar metido en tu casa con un videojuego dándole a los botones. Entonces yo creo que es una caza, o sea, la caza es una actividad pues que va unida a nosotros como personas, está en nuestro ADN más profundo. Es decir, no es una actividad, es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de vivir. Sí, quien lo despierta se da cuenta de lo bonito que es la vida. Es decir, como dicen en La Mancha, si te meten el venenejo, pues seguramente no te lo vas a quitar nunca. Pero para eso es importante pues, que haya facilidades para jóvenes. Es decir, no es precisamente barato, pero el mayor terrateniente de España, que es el Estado español y las comunidades autónomas, tienen miles de hectáreas que podían dejar a jóvenes para que gestionasen, para que cazasen allí. Y yo creo que el relevo es fundamental desde la educación, también en los colegios, cuidar mucho lo que dicen en los libros de texto para esta actividad que ha sido parte de nuestra cultura. Lo ves con muchos temas de bien de interés cultural como la Montería Española de Andalucía, como la París con reclamo, como la cetrería, incluso para la UNESCO. Son actividades que van en nuestro ADN y si algún día esto se perdiera, sería una pérdida irreparable para nosotros como, lo que somos, como humanidad. Entonces, pues animar a todos a que se echen al campo, que disfruten de la naturaleza y que disfruten de la naturaleza de la forma mejor que se puede hacer, que es cazando, ¿no? Porque somos los mayores conservacionistas y porque nada es comparable a estar cazando. Es decir, cuando vas a un parque nacional en África, haces fotos, es una maravilla, pero cuando eso lo haces a pie
en zonas con muchísima menor densidad. Y entiendes el animal. Y cómo entiendes funciona. el animal y no ves un animal que está acostumbrado tumbado en el suelo a que le hagan fotografías, sino ves un león, te diría de verdad, o un elefante de verdad, pues te das cuenta de muchas más cosas y te sale una cosa que llevamos dentro que poca gente puede entender si no lo ha visto, ¿no? Pues nada, darte las gracias de nuevo por todo lo que aportáis desde la Fundación, por todo Muchas lo que gracias. aportas a nivel personal, porque la implicación que haces es ejemplar, de verdad, y desde John Wild Hunters pues replicamos todo lo que podamos y vemos de vosotros a nivel de comunicación, porque sois un ejemplo a seguir. Pues un inciso final, ahora que me lo permites, que la gente contribuya. Contribuya en Fundación Artemisan o en la organización que quiera. Es decir, esto no es gratis. Es decir, esta labor de lucha, de tener gente en el campo investigando, de tener gente en el equipo de comunicación, de hablar con periodistas, de organizar ruedas de prensa, no es gratis. Entonces, no podemos ser egoístas, no podemos decir, oye, como ya lo pagan algunos, no, tenemos todos que contribuir. El que pueda con un euro, el que pueda con 1.000. Pero no podemos decir, oye, la caza es mi vida, yo sin caza no sería nadie, te gastas, yo que sé, una fortuna en una montería o en un viaje fuera y luego cuando te piden que dones 100 euros al mes, pues eres un rácano. Yo creo que hay que contribuir y me da igual que sea Artemisan, no entiendo cómo hay gente que no esté federada, no entiendo cómo hay gente que no está en alguna organización o que piensa que ya lo arreglarán los demás. Yo creo que hay que ser mucho más solidario. En la parte de conservación que implicaba, que no es en plan hago las cosas bien y ya está, ¿no? Implícate en que esa conservación... Sí, sí. Uno de los temas que decía los jóvenes precisamente era eso, es decir, no solo que conozcan estos datos y que sepan, sino también que contribuyan. Y hay muchas formas de contribuir, no solo necesariamente tiene que ser donando dinero, es decir, en el Observatorio Cinegético puede ser censador y estás en el campo y estás contribuyendo a que los datos nuestros maten ese relato de los que dicen que a lo mejor no hay suficientes tórtolas o codornices o que la población de cochinos es la que es, decir, hay que estar en el campo y hay que contribuir con estas asociaciones que nos ocupamos de asegurar el futuro de todos nosotros, ¿no? Pues nada, lo dicho, que gracias por sentarte aquí con nosotros y por defender algo que va más allá, que es defender el campo, la biodiversidad y una forma de vida que es la caza. Muy bien. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ti. Con muchas ganas. Somos todos cazadores. Otra vez aquí junto al fuego. Un saludo a todo cazador. Que no inculquen que cazar es malo. Continuar con la caza como un instrumento de conservación. Lo más importante, tanto en la caza como en la vida, es ser honesto. Daros la enhorabuena. Darte las gracias de nuevo. Todo sea por defender a la caza.